traslación, el 99,99% de los médicos pensamos en avances de laboratorio muy importantes que terminan siendo aplicados en la clínica. Y siempre dejamos la educación aparte, es un tema distinto, estamos entrenando, estamos educando, estamos adquiriendo habilidades. Y hace unos cuantos años, un grupo muy interesante que espero mostrarles más adelante, compuesto por 4 universidades a la fecha y 4 hospitales, incluida la Santa Fe y la Universidad de los Andes, donde soy profesor actualmente, logramos trasladar el término traslación a la educación. ¿Por qué? La traslación clínica no es más que convertir un avance de laboratorio, un descubrimiento, un desarrollo técnico, digámoslo así, en algo que termine por favorecer a los pacientes. Cuando nosotros evaluamos el entrenamiento médico, lo que estamos nosotros logrando es mejorar al médico. Resulta que no hay una forma de traslación más poderosa que mejorar el entrenamiento como tal. Eso en cirugía ha sido un reto bastante interesante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hoy en día no es válido hacer el entrenamiento que manejábamos hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años. Hace más o menos unos 8 años ya a nivel mundial se estandarizó como requisito la simulación para absolutamente cualquier procedimiento invasivo en un paciente. Y esto podemos llevarlo incluso a ejercicios que parecerían más sencillos. No sé si ustedes saben, pero hoy en día tenemos simuladores que permiten al educando aprender a hacer tactos rectales. Y tenemos simuladores que simulan el reflejo del esfínter anal externo para que el médico sepa que cuando pone el dedito, el esfínter se cierra. Yo no tengo que meter el dedo a la fuerza al inicio. ¿Sí? Parece una bobada. Oiga, pero ¿por qué carajos tenemos que simular esta vaina? ¿Sí? Porque resulta que nos dimos cuenta que el hecho de simular estos procedimientos previo a que el médico tenga contacto con un paciente real disminuye en gran medida la tasa de muchísimas cosas que hoy en día no queremos en salud. ¿Listo? Entonces el modelo de Apprenticeship Model ya no es aplicable, ¿sí?, en el contexto actual. Creo que todos acá, excepto 2, 3, 4 que veo, aprendimos así. ¿Sí? A uno le preguntaban, bueno, ¿y usted sabe hacer esto? Y uno, doctor, ya con esta y otras 4 completó 5. Prometido. ¿Sí? Y uno aprendía con el profesor al lado. Hoy no. ¿Sí? Hoy desde pregrado estamos aprendiendo de forma independiente muchísimas habilidades, muchas veces sin el profesor, ¿listo? Que son bastante importantes. Entonces, esto nos lleva a hacernos una pregunta que ha sido el reto, digamos, de forma global, de cómo mejorar ese entrenamiento, cómo trasladamos esos aprendizajes de un estudiante en una aula teórica, ¿sí?, a una sala, cuando son habilidades manuales, cómo integramos los aprendizajes valiosos desde el aula para que le lleguen al estudiante a la sala de cirugía. Estamos hablando de cosas que a nivel curricular en pregrado se están modificando en tercer semestre. Anatomía cambió. Yo soy docente de anatomía y hoy en día en las clases de anatomía estamos hablando de la arteria marginal de Drummond como una herramienta para reconocer posibles abordajes quirúrgicos, ¿sí?, a la hemicolectomía izquierda. ¿Sí? Cuando hace 30 años lo que hacemos era memorizar los límites de esa arteria sin entender qué contexto tenían. Hoy en día los estudiantes de cuarto semestre, ¿sí?, son capaces de entender por qué este vaso es capaz de permitirnos hacer abordajes de diferentes tipos en el colon, incluyendo también Riolano o sus amigos con diferentes epónimos que conocemos. Entonces, estamos trasladando un abordaje educativo que antes era exclusivo del residente al pregrado. Yo no quiero que un R1 llegue a cirugía sin haber simulado antes, pero yo no soy profesor de este residente antes. El residente tiene que adquirir esta habilidad de forma independiente. Eso hoy sabemos que ha reducido el tiempo quirúrgico, ha reducido las tasas de errores prevenibles en cirugía y ha reducido la curva de aprendizaje dentro de la sala. Es decir, el estudiante de cirugía llega a la sala sabiendo hacer algo. ¿Cómo logramos esto? Claramente no pasa. Sí, estoy hablando de un mundo
planeado, lindo, donde todo funciona. Esto no pasa, ¿sí? Pero ¿cómo podríamos lograrlo? Lo primero es partir al ejercicio quirúrgico en dos esferas gigantescas. Y aquí viene gran parte del problema. Las habilidades médicas y las habilidades técnicas. Las habilidades médicas son en las que yo uso el cerebro, ¿sí? La corteza. Yo tomo decisiones en cirugía, pasó algo en el procedimiento, busco y evalúo opciones y a partir de ahí creo un conocimiento nuevo que me permite abordar al paciente. Puedo trabajar en equipo, ¿sí? Puedo comunicarme con el paciente, con el resto de la gente en la sala de cirugía, etcétera. Y las habilidades técnicas que deben ser mecanizadas. Aquí viene un problema gigantesco, porque gran parte de lo que hemos encontrado es una resistencia del clínico grande al término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo habilidad técnica y uno queda como, no, pues yo soy médico, soy cirujano, esto no es fácil, ¿sí? ¿Cómo le ocurre decirme que es técnico? Resulta que el cirujano debe llegar a un punto en el que todo lo que se realiza, sobre todo por mínima invasión, de forma estándar en un procedimiento, lo hace sin pensar. Eso se conoce como mecanizar procesos. ¿Listo? Un ejemplo sencillo, por ejemplo, es el tubo de tórax, ¿cierto? Cuando uno recibe un paciente con un trauma en tórax y requiere un tubo, yo no pienso el triángulo de seguridad queda entre el reborde posterior del músculo pectoral mayor, el reborde anterior del músculo dorsal ancho y el quinto espacio intercostal. No, yo sé dónde va el tubo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces mecanicé el proceso. ¿Listo? Una toracotomía de emergencia. Yo sé como médico que requiero 3 pinceladas en el espacio intercostal para llegar al espacio pleural. No estoy pensando en cómo las voy a hacer. ¿Eso qué implica? Que mi cabeza está desocupada, preparada para usar las habilidades médicas. ¿Listo? Entonces, muchos cirujanos hoy en día confunden el término técnico con no profesional. ¿Sí? El técnico realmente se reduce a lo que necesitamos mecanizar en el cirujano. Y digamos que de esta premisa nos hemos agarrado para poder modificar incluso cómo evaluamos el aprendizaje en los residentes, que vamos a ver un poco más adelante, que no se evalúa como el resto de los procesos educativos en medicina. Ustedes ya todos están muy impregnados de conocimiento educativo, sabemos que la investigación cualitativa es la que nos sirve en educación porque es un proceso social, ¿sí? En cirugía no. En cirugía, si quiero evaluar habilidades médicas, debo ser cualitativo, si quiero evaluar habilidades técnicas, debo ser cuantitativo, ¿ok? Porque estamos hablando de un proceso y un resultado muy específico, ¿sí? Ahí es donde digamos que hemos roto algunas barreras y hemos podido modificar el entrenamiento. Ahora, ¿cómo hacemos ese tipo de entrenamiento técnico desde un laboratorio, desde un aula, para que se traslade a cirugía? Fácil, con una herramienta que se conoce como la validación. ¿Sí? Todos hemos leído artículos de validación de modelos de simulación y tenemos 10.000 artículos por leer todavía pendientes y cada día salen 15, 20, 30 con modelos diferentes, desde cajas de cartón hasta simuladores de alta complejidad en realidad virtual. Yo los he usado todos, menos mal, y todavía los de realidad virtual no me gustan, sinceramente. ¿Qué es la validación? La validación es una herramienta que nos permite determinar si a nivel de entrenamiento en cirugía un modelo X o Y es útil. Ahí viene un segundo problema gigantesco. Cuando hablamos de validación, todos los médicos hemos guardado en la cabeza que estamos determinando si ese modelo me sirve o no me sirve para adquirir cierta habilidad. ¿Sí? Pero la validación realmente nos sirve para determinar si una persona puede adquirir las competencias necesarias para desenvolverse de forma adecuada en un proceso determinado. Cambia completamente, ¿cierto?, el punto de vista que estamos utilizando para con la herramienta. Validaciones hay muchas. Tenemos validación de constructo, de contenido aparente, concurrente, discriminante, predictiva, bueno, 1000. La predictiva de hecho no se puede hacer, está teorizada. No hemos podido hacerla todavía. Supuestamente la única herramienta de validación que nos permitiría determinar si un modelo de entrenamiento mejora el outcome quirúrgico es la validez predictiva, pero tiene dos problemas. El primero, hablamos de un estudio prospectivo en cirujanos
en su praxis. Entonces eso trae consigo un inconveniente ético y un inconveniente moral. Nadie quiere que lo critiquen en su praxis clínica de esa forma, ¿cierto? Oiga, yo simulé con cierto modelo de entrenamiento y resulta que tengo una tasa de complicaciones un 27% superior a mis colegas que entrenaron con otra cosa. Eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces nos quedamos con las iniciales, que son las que podemos medianamente aplicar desde el punto de vista logístico. ¿Listo? Estas herramientas, importantísimo, son de extremo valor cuando queremos evaluar las habilidades técnicas, pero no sirven para nada cuando queremos validar las habilidades médicas. Otro tema bastante importante. ¿Por qué? Si yo soy médico, creo que a todos me van a dar la razón, y entro a un entorno simulado donde me van a poner un paciente que va a desarrollar una complicación severa durante el procedimiento, yo sé que estoy simulando, yo sé que no es un paciente, yo sé que es un muñeco, ¿sí? ¿Mi conducta va a ser igual en la sala? No, claramente no, yo no sé cómo voy a responder en la sala. ¿Listo? Lo único que puedo es acercarme a ese entorno. De ahí que cuando hablemos de validación en este entorno, en entrenamiento de habilidades técnicas, tenemos que desconectarnos de esa esfera total y absolutamente. Lo vamos a ver más adelante en las gráficas que tengo que son bastante interesantes. Entonces, ¿cómo carajos hacemos traslación en educación? Fácil, preguntándonos si un modelo determinado permitirá a una persona en entrenamiento adquirir ciertas habilidades, que en términos generales conocemos como habilidades técnicas. Para eso debemos utilizar escalas validadas, gran problema a nivel mundial, porque a los médicos nos encanta inventarnos las escalas. Entonces, si han leído estudios de validación, se han dado cuenta que el 80-90% de los artículos dicen, desarrollamos nuestra escala para validación. Ok, y uno quiere hacer un metaanálisis y no se puede, porque no es comparable. Nosotros llevamos trabajando en esto ya, como les digo, cerca de unos 8 años, 9 años. Hemos podido publicar 2 revisiones sistemáticas de literatura que en las conclusiones dicen no es viable hacer un metaanálisis con esto, porque nada es comparable. Si nos quitáramos un poquito ese afán como médicos de crear nuestras escalas y utilizarnos las validadas, cambiaría un poquito digamos, la información alrededor de esto. Como son habilidades técnicas y estamos validando un modelo, ¿qué nos interesa hacer? Determinar si una persona disminuye el número de embarradas. Eso es importantísimo, ¿cierto? Segundo, si se mueve de forma adecuada. Eso es fácil de cuantificar, sobre todo en la paroscopia, ¿cierto? Yo cojo una Maryland y quiero apuntarle a este segmento específico dentro del simulador y termino acá, ¿me moví mal? Me moví mal, ¿listo? O termino acá, me moví mal. Es fácil de evaluar, incluso por inteligencia artificial, ¿sí? Y posible lesión del tejido. Son las 3 habilidades que nos interesa, ¿sí?, evaluar siempre que hablamos de habilidades técnicas, lo que el médico no debe estar pensando. Y casualmente, todas las escalas validadas a nivel internacional para evaluar la adquisición de habilidades técnicas incluyen esos 3 parámetros. Mencionemos 2, goals y OSATs, ¿sí? Las 2 tienen los criterios contados dentro de su criterio de calificación. Las utilizamos para calificar la habilidad de un residente de forma continua. Ahora, hoy en día, otro problema que tenemos, otro reto, es que ha sido imposible determinar si una persona es mejor o no en una cirugía. ¿Por qué? Porque una cirugía incluye demasiados parámetros. ¿Listo? ¿Yo qué puedo mirar de una cirugía? El outcome. ¿Qué pasó con esta persona dentro de un contexto? Cómo estaba el paciente, el estado inicial, etcétera. Obviamente, una apendicectomía es diferente en una persona que ha sido atropellada por una tractomula a una persona que no. Obviamente. Estoy llevando esto a un punto un poquito exagerado, pero cambia un poquito. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de ejercicios, tenemos que enfocarnos en una cosa que se conoce como task, ejercicio puntual. Entonces, no hablamos de un procedimiento, hablamos de un punto de sutura, hablamos de un nudo, hablamos de un movimiento específico, hablamos de la capacidad de cambiar de manos, cosas muy puntuales. Cuando yo evalúo muchas cosas puntuales en el tiempo, termino por evaluar de forma completa, digámoslo, holística, entre comillas, el posible desenvolvimiento de un individuo en una sala de cirugía. Yo evalúo las partes, completo el todo, digámoslo de forma sencilla. Ahora, ¿cómo lo hacemos?
Nosotros solamente tenemos en la cabeza que los estudios educativos son estudios de cohortes, estudios de casos y controles, etcétera, y no hemos entendido lo que el diagrama Consort nos quería decir, lo vamos a mencionar más adelante. Nosotros podemos en educación hacer ensayos clínicos aleatorizados, no controlados, ciegos simples, uni o multicéntricos. Y queda uno como, ¿cómo así que va a ser un ensayo clínico en entrenamiento, en educación? ¿Qué le pasa, loco? ¿Sí? Resulta que se puede, es completamente válido. ¿Por qué? Porque cambió la variable. La variable ya no es un fármaco en un paciente, es un modelo de simulación en un residente. Es exactamente lo mismo, estoy interviniendo a un ser humano con algo que espero produzca algo, o no. Punto. Eso es un ensayo clínico. ¿Listo? ¿Qué nos toca hacer para poder montarlo? Crear currículos estructurados multimodales. Ahí viene el problema de traslación en educación. ¿Por qué? Porque me toca montar 5 currículos para un estudio, que tienen que ser iguales, pero no equiparables. ¿Cómo así? Claro, tengo que hacer exactamente lo mismo con cada uno, pero cada uno va a aprender de forma diferente. ¿Cómo así? Claro. ¿Yo puedo simular una caja de cartón? Sí. Hay estudios, muchos de África muy interesantes, en los que hacen pelvi trainers en cajas de cartón. ¿Puedo simular en un pelvi trainer de Johnson & Johnson? Sí. ¿Puedo hacerlo en un equipo de VR de Johnson & Johnson? Sí. Novo Nordisk tiene uno nuevo interesante ahorita. ¿Puedo simular en un equipo portátil? Sí existe, tengo una empresa que los produce. ¿Puedo simular en… ¿qué más se me ocurre? Modelos creados a partir de elastómeros con alta fidelidad anatómica. Sí, Limbs and Things, lo conocemos. Sí, muchas empresas. ¿Son diferentes? Uno pensaría que sí, ¿cierto? Claro, es muy diferente simular en realidad virtual a simular en una cosa que es real. La áptica va a cambiar. Pero vuelve y juega. ¿Yo qué estoy evaluando? ¿Si me gusta o si aprendo el task y puedo manejarlo de forma adecuada? Claramente ya no importa. Ya que importa el currículo en el que yo meta la caja de cartón o el simulador de realidad virtual. ¿Dónde viene el gran meollo del asunto? En estandarizar el proceso de análisis de información. ¿Sí? Hace 30 años, cuando empezamos a evaluar la investigación en educación, que todavía decíamos, no, los estudios cualitativos, perdón, no tienen validez en investigación porque no hay un valor P, ¿sí? Porque no tengo datos con los cuales trabajar. ¿Sí? Y empezamos a estandarizar los procesos en investigación cualitativa y trasladamos este concepto de la investigación es hacer cualquier proceso de adquisición de datos de forma sistemática y organizada a la investigación cualitativa. Así que creamos modelos de investigación validados en cualitativa. ¿Qué tuvimos que hacer acá? Lo mismo, trasladando la investigación cuantitativa al entrenamiento, que fue un gran problema en su comienzo. ¿Por qué? Porque no estábamos evaluando procesos de enseñanza y aprendizaje, que es lo que todos entendemos por entrenamiento. Estoy entrenando, está aprendiendo. Falso, está adquiriendo habilidades técnicas. Y en ese sentido, claramente, el contexto cambia, el objetivo cambia, el método de análisis de información cambia, incluso el dato cambia. Estamos hablando de un número incontable de números. ¿Sí? Les voy a mostrar otro ejemplo muy interesante en el que tuvimos que aplicar herramientas de análisis de información genómica para poder traducir la cantidad de números que teníamos reducidos de un número pequeño de participantes. ¿Sí? Vamos a hablar de un estudio que tuvimos con 37 participantes en el que el análisis se realizó usando las mismas herramientas que usamos para analizar Big Data, por la cantidad de números que teníamos. Es increíble esto y uno a veces cae en el error de no entenderlo. Ese trabajo claramente, como les decía, no es una cosa que hemos hecho de forma independiente, es una cosa en la que llevamos ya trabajando mucho tiempo. 4 universidades en este momento, esperamos 6 en el corto plazo, y 4 hospitales, esperamos 8 en el corto plazo. Ya estamos, de hecho firmamos el convenio de cooperación con la Universidad de Heidelberg hace un par de meses, y el Hospital de Mannheim se van a sumar a esta iniciativa. Si ustedes se dan cuenta, pues estamos trabajando con diferentes niveles hospitalarios, pero siempre trabajando en línea
con entidades que están, digamos, a la vanguardia en educación. ¿Qué hemos hecho? Juntamos grupos poblacionales determinados. De hecho, nos dimos cuenta de otro problema gigantesco, ¿sí? Porque muchas personas a nivel mundial piensan que la persona sin entrenamiento es el R1, y eso en Colombia no pasa, en Ecuador tampoco, en Bolivia, en Perú, en casi todo el LATAM no sucede. Eso sucede en España, en Alemania y en Estados Unidos. Y eso, porque no en todo lado. En Estados Unidos pasa en Boston, en Washington no pasa. ¿Sí? Entonces tuvimos que redefinir a la persona que supuestamente es la persona sin entrenamiento, el naif o el trainee, que viene siendo estudiante de medicina, de pregrado. Todos hemos escuchado el término, ese man es el R0, ¿sí? O esa vieja es el R0. ¿El R0 qué es? Un interno de primer semestre de internado seguramente, que le encanta, ¿sí?, la rotación en la que está, se la pasa metido en ese servicio, le encanta y sabe más que un R1, seguramente, que está simulando solo, ¿sí?, en los espacios que tiene, en su casa, en la sala de simulación de pregrado, etcétera. En todas las universidades sucede esto. Y ese R0 es el que yo quiero que sea el R1, no el R1 que tengo, ¿sí? Que muchas veces pasa que ese R0 después se da cuenta que en la farmacéutica le va mejor, entonces sale, ¿sí? Pasa mucho. A mí me pasó y no terminé ahí. Pero bueno, entonces, para esto montamos grupos poblacionales, aleatorizamos esos grupos por bloques para que conjuntos de personas, no personas sino conjuntos de personas, caigan dentro de cierto modelo de entrenamiento, ¿sí? Creamos un modelo de entrenamiento que le permita a la persona adquirir las habilidades de un task determinado. Esto que les voy a mostrar es específico para enterografía intracorpórea. Solamente evaluamos esa habilidad y estábamos evaluando 3 puntos de sutura y 2 nudos, ¿sí? Y tuvimos personas desde cuarto año en medicina hasta R4 de cirugía. Se van a dar cuenta de algo muy chévere, y es que en las gráficas nadie supera el R4. Es una raya así, que es muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Les he dicho ya 3 veces, estamos hablando de la adquisición de una habilidad técnica. Cuando la tengo, ¿puedo ser mejor? Técnicamente no. No importa si estoy simulando o no, la habilidad técnica no va a cambiar. Cuando complico en la curva, ¿sí?, y hago algo de forma adecuada, ¿puedo hacerlo de forma más adecuada? No. ¿Listo? Llegamos a un punto en el que simplemente se satura la información. Utilizamos, 37 personas. ¿Qué hicimos? Nos montamos 3 grupos. Un grupo que es, todos los grupos tuvieron entrenamiento teórico. Esto tomó más o menos unos 3 años lineales, temporales. Todos tuvieron un módulo virtual de entrenamiento en el que el doctor Juan David Hernández de la Fundación Santa Fe explicaba el detalle del task que queríamos que cada uno desarrollara, cómo hacerlo, hicimos videos, ¿sí?, y luego llevamos a cada grupo a entrenarse en diferentes modelos. Escogimos un grupo y los dejamos básicamente con el FLS, los modelos de plástico, de los canutillos que uno mueve de lado a lado, que me enseñan a no pasarme en la profundidad, a cambiar de manos, algo que parecería muy básico. A otro grupo le dimos un grupo de modelos en silicona que simulaban el tejido y sus capas. O sea, les dimos básicamente un intestino de juguete, ¿sí?, para que hicieran la enterografía. Y a otro grupo lo dejamos entrenar con cadáveres humanos preservados con una solución que desarrollamos en la universidad hace unos años, que nos permiten hacer procedimientos de mínima invasión. O sea, eran residentes o estudiantes que estaban entrenando en un cuerpo humano real, o sea, en las mismas asas intestinales que deberían abordar a nivel quirúrgico en un entorno real. ¿Listo? Esos son algunos ejemplos. Venga, a ver si podemos ver acá. Ay, no lo movió. Bueno, esos son 3 videos, deberían moverse los 3, pero no se mueven. Entonces, arriba a la izquierda vemos el modelo de entrenamiento que creó el doctor Hernández. No, ese no quedó como video. Devuélvete, porfa. Espere, Chan. Listo. El modelo de entrenamiento arriba, ¿sí? Es decir, si quiero que ellos aprendan, tienen que ver qué tienen que hacer. El módulo teórico a la derecha, y abajo estamos viendo
personas entrenándose en esta habilidad. Abajo a la izquierda en un cadáver, abajo a la derecha en un modelo de silicona de baja fidelidad, que le muestra o le presenta, digamos, al entrenando o al educando diferentes retos. Luego de eso, eso, a ver si corren, no corren, evaluamos a todos los participantes de la investigación, no se mueve, perdimos la tarea de la USB, ¿sí ve? Bueno, entonces le dijimos a todos, vamos a usar un modelo estándar para determinar si usted es capaz de hacer el ejercicio que le pedimos después de X número de horas de entrenamiento, ¿sí? ¿Cómo analizamos la información? Gracias a Dios existe Consort, podemos trasladarlo a esto, cogemos los videos y hacemos exactamente lo mismo que se hace en un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico a nivel mundial. Segamos la información. ¿Difícil? No, es ponerle un número a los videos que yo pueda traquear, ¿cierto? Porque yo no voy a analizar ni evaluar esos videos, lo va a hacer una persona que sea experta en entrenamiento y en evaluación. Parte compleja del ejercicio. ¿Por qué? Porque incluso hoy lo decimos, es que tal persona es muy bueno en lo que hace, pero no es buen profesor. Ese comentario existe mucho, ¿cierto? Ese man no sabe enseñar, puede saber mucho de su tema, pero no sabe enseñar. ¿Sí? Lo mismo pasa con la evaluación. No me sirve una persona que sea experta en cirugía. No importa cuántos procedimientos tenga encima de ese task específico. ¿Sí? Necesito una persona que sepa evaluar. No necesito una, necesito dos mínimo para poder comparar su percepción de la cantidad de errores de una persona. La otra opción es crear una IA que siga los movimientos, pero a hoy, digamos que esto es derivado del CNOC, el Cushing Neurosurgical Outcomes Center en Harvard, hemos decidido no cuantificar los errores de esa forma, porque la habilidad técnica sigue siendo una habilidad humana. Entonces, digamos que por consenso, ¿sí?, decidimos no llevar a ese extremo el análisis y dejarlo en personas con muchas habilidades en evaluación. ¿Sí? Esas personas se van a entrenar viendo los videos de la evaluación, ¿sí?, en conjunto, en consenso. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen la escala Goals o la escala OSATS? ¿Todos? Si alguien no la conoce, la escala Goals es una escala muy sencilla que dice como, primer ítem, número de movimientos erróneos, calificación de 1 a 5. 1 es hizo todos los movimientos mal, 5 es hizo todos los movimientos bien, 4 la embarró un par de veces, 3 la embarró un par de veces, 2 la embarró como mucho. Eso sigue siendo cualitativo. Pues tengo que comparar la capacidad de cada uno de diferenciar esto. ¿Por qué? Porque resulta que si yo extrapolo esto a una esfera un poquito más superior, 1 y 2 se parecen, 2 y 3 se parecen, 3 y 4 se parecen, 4 y 5 se parecen. O sea que 1 y 5 se parecen. Suena estúpido cuando uno lo dice sin poner este contexto de 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, pero pasa. Ahora, ¿qué no podemos hacer en este caso? Primer error del investigador cuando hace traslación en educación, no intente buscar un capa. ¿Sí? Cohen o Klippendorf, yo creo que se deben estar revolcando en la tumba cuando ven una escala de estas. ¿Por qué? Porque nunca van a ser iguales. Lo que es 1 para una persona puede ser 2 para la otra. Lo que es 2 para una puede ser 3 para la otra. ¿Y eso es diferente? No. El 2 y el 3 no son diferentes, por lo cual nos toca buscar herramientas de análisis de datos diferentes a las que usamos usualmente. Entonces, cuando hacemos esto, nunca hacemos una regresión porque no encontramos ninguna similitud en absolutamente nada. Pero sí podemos hacer análisis univariados, bivariados, multivariados, ANOVAs, etcétera. Todo lo que conocemos todos en investigación lo podemos hacer. ¿Después de qué? Después de hacer esto. Se conoce como PCA. ¿Sí? O análisis de elementos principales. Es una herramienta genómica muy interesante. Esta herramienta coge una gran cantidad de datos. Yo le digo al sistema, mis variables dependientes son estas, mis variables independientes son estas, ¿sí? Y el PCA
lo que hace es comparar el comportamiento de las variables, no compara el dato, perdón, sino compara el comportamiento del dato, o sea, la frecuencia de cierta variable. Y cuando compara esto entre diferentes datos, crea nuevas variables secundarias. De las variables secundarias, vuelve a iterar, crea variables terciarias y con eso termina por crear elementos principales, que es como su nombre indica. Es decir que, venga, hice el análisis y me encontré 3 variables que se comportan de forma exactamente igual. ¿Qué significa eso? Hágales un análisis univariado y bivariado a esas, porque esas están relacionadas entre sí. Las demás no pasa nada. Ahora, lo primero que nos encontramos cuando analizamos toda esta cantidad de datos es que los resultados se solapan. ¿Eso qué significa? Ya perdí el año en investigación. ¿Por qué? Porque se comportan igual. No importa qué haga. Ahora, ¿qué tanto podemos sacar de información de este resultado? O sea, ¿qué tanto podemos torturarle a esos datos? No quiero que se fijen en las gráficas como tal, sino fíjense en esto. En todas. Estamos hablando acá de grupos que entrenaron en verde con un cadáver, grupos que utilizaron modelos secos en morado, grupos que utilizaron siliconas en azul, para el mismo ejercicio. Lo que les comentaba antes, ¿ven la raya de arriba? La cota superior no va a cambiar en ninguna gráfica. ¿Por qué? Porque hay R4s. O sea, hay personas que llevan 3 años trabajando como primer cirujano en un hospital. ¿Sí? Porque la inferior sube en todas. Miren cómo se comportan todas. Esos goals y OSATs. La única variable que cambió fue el sexo. No lo pudimos publicar por obvios motivos. ¿Sí? Aprendían más los cirujanos hombres que las mujeres. ¿Alguien acá me puede decir por qué? Eso no se puede decir claramente. Ahora, no es que aprendan más, aprendieron más rápido en este modelo de entrenamiento. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque es muy interesante, que realmente es social, no tiene que ver el sexo. ¿Quién juega más videojuegos? Usualmente, ¿el hombre o la mujer? El hombre usualmente está más conectado a los videojuegos, al Nintendo y toda esta vaina, sobre todo en nuestro grupo etario, que fue el que evaluamos, personas que en este momento tendrán entre 30 y 40 años. ¿Sí? Es decir, son personas, y eso está publicado, ¿sí? Que desde hace mucho tiempo tienen las manos acá y los ojos ¿dónde? Allá, en una pantalla. ¿Listo? Que a mí me pasa con mis hermanas. Yo me di cuenta de esto con mis hermanas porque jugué Nintendo con una de ellas y cuando cruzaba el carro hacia la izquierda, el control hacía así. Y volteaba el control hacia la derecha para girar a la derecha en vez de mover el joystick, ¿no? Y uno lo miraba y decía, como, es el joystick, no es voltear la mano. No importa, hacen así. ¿Listo? Entonces, ¿qué cambió? Que jugaban los videojuegos, están acostumbrados a esto. Sigamos analizando, vean, todas las cotas iguales, toda la cota superior es plana, toda la inferior cambia, pero hay una dispersión de datos gigante. ¿Eso sirve de algo? Pareciera que no, pero resulta que sí. ¿Qué estamos viendo? Que todos mejoran, sin importar en qué entrenen, cuánto entrenen, dónde entrenen, su edad, su nivel de entrenamiento. Acá hay estudiantes de pregrado, hay R1, R2, R3, R4. Absolutamente todos mejoran a partir del entrenamiento. Eso nos lleva a una conclusión súper importante y es que no importa yo qué haga, estoy mejorando. Una invitación global a que simule, no importa en qué. No importa que no tenga los modelos de VR que existen en Boston, ¿sí? No importa que tenga que ser una caja de cartón, porque es una habilidad técnica. Si yo repito el ejercicio, voy a masterizar el ejercicio y en algún punto voy a dejar de usar el cerebro en ese tipo de movimientos. ¿Sí? La corteza y el tálamo dejan de estar ocupados en este proceso. Muy interesante esto desde el punto de vista de la validación, y lo conocemos como curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hace 10 años, ¿sí? La primera fase de la adquisición de habilidades técnicas en cirugía, que es la fase cognitiva, sucedía en la sala de cirugía.
Yo entraba a la sala de cirugía y aplicaba el famoso see one, do one, teach one. Yo estaba viendo a mi profesor hacer el procedimiento. ¿Realmente qué estoy haciendo al verlo? Estoy aprendiendo cómo se hace para yo poder repetirlo después. Eso ya hoy no pasa, ¿cierto? Hoy en día esperamos que el interno de cirugía mueva la cámara de la laparoscopia hacia donde voy a ir en el siguiente movimiento. Y debería ser capaz de hacerlo después de una quinta cirugía conmigo. ¿Tiene que saber operar? No, pero tiene que saberse el procedimiento. ¿Listo? Tiene que saber para dónde quiero que mueva el horizonte cuando quiero identificar una estructura específica. ¿Sí? Eso no pasaba antes. ¿Sí? Antes el profesor le decía a uno, por favor, voltéeme el horizonte hacia la pared abdominal para poder meter el trocar. Hoy no. Hoy tiene que estar el horizonte volteado cuando ya metí el segundo trocar. Tiene que estar. ¿Y espero eso de quién? Del interno, del estudiante, del R0, del R1, del R2, del R3, de todos. ¿Cierto? La segunda fase, que es en la que nos criticamos para aprender a integrar esos movimientos, también debe darse antes, no la esperamos del R1. El R1 debería ser capaz de hacer un procedimiento en caso de que fuera necesario, ¿cierto? Tiene que. ¿Y dónde el R1 adquiere esa habilidad? En pregrado, simulando, ¿sí? Y lo único en la curva que nos queda pendiente para la sala de cirugía es una fase que se conoce como la fase autónoma, donde yo autocritico mi percepción de esa habilidad. Yo pasé este punto, no giré bien el carpo. No me gusta, fue muy forzado, como lo pasé y de pronto desgarro el tejido. Yo, de forma independiente, estoy criticando mi habilidad y de forma intencional voy a fortalecer esa habilidad. ¿Sí? Eso es lo único que quedó para la sala de cirugía. Todo lo demás se hace por fuera de la sala. Debería suceder afuera, debería suceder antes de que yo esté en contacto con una persona. ¿Esto qué implica? Que la simulación es una herramienta que facilita la adquisición de esas destrezas, siempre y cuando tenga en cuenta la curva de aprendizaje de cada persona. ¿Sí? Si lo ponemos en esos términos, ¿sí? Fíjense que lo que dije de pronto al comienzo, que a alguien le hubiera podido sonar raro, como Esteban habla de traslación en la educación, eso es traslación clínica. ¿Por qué? Porque para efectos prácticos lo que estamos logrando en estos procesos es mejorar las habilidades técnicas, ¿sí?, del médico que va a tratar a un número determinado de pacientes. Si las habilidades técnicas son mejores, ¿sí?, el procedimiento tendrá mejores outcomes y el resultado final será siempre mejor. Es decir, estamos haciendo traslación clínica en su mayor representación, ¿sí? Curiosamente, con lo que más hemos relegado nosotros en traslación a nivel histórico. Ahora, súper importante, voy a volverlo a decir porque esto nos ha causado muchos problemas. Cuando hacemos traslación, tenemos que enfocarnos en un task, un procedimiento muy específico. Yo no puedo aplicar la escala GOALS para determinar el aprendizaje de una habilidad técnica de un residente en la apendicectomía por laparoscopia. GOALS se hizo para eso, ¿sí? Global Operative Assessment for Laparoscopic Skills. Se hizo para eso, pero se hizo para evaluar, ¿sí? Para yo escalafonar a esta persona, ¿sí? Si yo en GOALS tengo un 1, uy, no, usted tiene pulso de R4 de medicina interna, ¿sí? Si sacó 5, este man, mejor dicho, súper cirujano, ¿cierto? Ahora estamos usándola para evaluar la capacidad de una persona para mejorar sus habilidades. Entonces yo no puedo hablar de un procedimiento, tengo que hablar de una habilidad muy específica. ¿Listo? Ahora, si le aplico el GOALS o el OSATS a una persona en profundidad, después se lo aplico en transferencia, después se lo aplico en sutura, después se lo aplico en disección, después se lo aplico en, y hago una lista completa, ¿sí?, de tasks que una persona debería poder hacer por laparoscopia, en algún punto, ¿sí?, y esto es un comentario que me traigo del Brigham, tendremos al cirujano perfecto, ¿cierto? Porque es una persona que no puede mejorar sus habilidades.
¿sí? O sea, ¿su cabeza dónde está? En las T's. ¿Se acuerdan de la CLS? ¿Sí? Cuando nada funciona y el paciente no se reanima, H's y T's. ¿Cierto? Es la parte más complicada para un estudiante, porque uno está pensando en las compresiones, está pensando en la ventilación, en la profundidad de la compresión. Uno está gastando su cabeza en eso y nunca se le ocurre hipotermia, hipovolemia. ¿Sí? Cuando uno masteriza esa habilidad, uno empieza a reanimar pensando en las H's y las T's. Lo mismo que pasaría en cirugía. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, pues tenemos que a hoy, si nosotros creamos un entorno controlado y estandarizado, cualquier persona, ¿sí?, puede adquirir las habilidades requeridas para cirugía de mínima invasión sin importar el modelo que utilice. Si utiliza garbanzos en una caja de cartón o utiliza un modelo de realidad virtual. Si se utiliza un cadáver humano o si utiliza el modelo de entrenamiento del FLS. A hoy, de hecho, cuando trasladamos esto a las publicaciones actuales, no hemos podido mostrar superioridad. ¿Listo? Es bastante interesante. Alguien podría decir, venga, no, espere, salió un paper la semana pasada que dice que VR es superior a modelos en seco. Y hace un mes tenemos publicaciones de artículos que demuestran que el cerdo vivo es el gold standard para entrenamiento. Y hace 6 meses tenemos artículos que dicen que el modelo de entrenamiento áptico en siliconas es mejor que el modelo que no es áptico. O sea, nos está pasando lo mismo que pasa en TikTok con el aceite vegetal. La mitad dicen que sí, la mitad dicen que no. Cuando juntamos toda esta información, no hay forma de mostrar superioridad. Además, peor todavía, lo que les acabo de decir antes, porque las escalas no son iguales. Entonces no puedo compararlos, o sea, no puedo comparar los estudios de diferentes profesionales que han hecho trabajos espectaculares, porque la escala no es comparable con la del compañero de otro país o con el trabajo que hemos hecho nosotros. ¿Sí? Por eso digamos que nos pegamos de las escalas validadas. Ahora, en cualquier caso, necesitamos hoy, que esa es una invitación para todos, mejorar los modelos de entrenamiento. Necesitamos poder criticarlos de forma adecuada. No hay investigación que sea comparable a la nuestra. ¿Es mejor que la de los otros? No, es otra investigación. Sigue siendo no comparable. ¿Qué necesitamos? Más datos de más centros para comparar esta información. ¿Sí? De ahí que estemos buscando más aliados para sumarlos al proceso. ¿Listo?